Listo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si me pueden escuchar y si también pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ambas. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito del segundo punto de la tarea, porque quiero explicarle algunas cosas generales que se usaron ahí y luego mirar de otro notebook, que es el segundo enlace que ya nos lo copiaron aquí en el chat por si alguno no lo tiene. En esa segunda parte vamos a mirar otras cosas de programación muy básicas para que se enteren. Y ya empezaremos la siguiente semana viendo como aplicaciones. Vamos a seguir como un cursito muy sencillo durante 4 sesiones más o menos de Software Carpentry, que es una gente que hace entrenamientos, donde vamos a aprender más cosas pero aplicadas a analizar algunos datos de unos pacientes y cosas así. Entonces, voy a bajar directamente a la parte de la tarea. Esto era más o menos el ejemplo que yo les estaba dando, a ustedes les debía como dar algo parecido. Yo tuve que hacerles una anotación esta mañana porque algunos se estaban confundiendo con lo de la línea recta y pues tiene sentido que se hayan confundido con eso porque realmente pues no es tanto como una línea recta lo que les debía dar, sino como esa tendencia lineal que ustedes ven ahí al final. Lastimosamente esta vaina está en el tema oscuro y bueno, no voy a poner ahorita a sufrir ahí tratando de cambiarlo, pero esa hace que no se vean nuestros ejes, pero simplemente lo que les quería decir era que esa tendencia lineal que ustedes ven acá aproximadamente, ¿no? Esa tendencia que se ve acá, esto está en log-log, quiere decir que eso es una ley de potencias. O sea, si uno deja que esta cosa camine y camine, camine mucho tiempo, esa distancia al cuadrado es como proporcional al tiempo. Eso es lo que estamos realmente observando acá. Esta pendiente es un medio. Y digamos que eso es lo que uno debe observar y la forma de mejorar esto y que sea una línea bien bonita es utilizar muchísimos caminantes y promediar esa distancia entre todos ellos, pero pues no quería como meterlos ahí. La solución de este punto, pues yo creo que muchos de ustedes era sorprendidos de lo fácil que era y por eso buscaban la línea recta, ¿cierto? ¿Me ayudan por favor a escribirlo? ¿Cuál es la solución de este problema? ¿Cómo es que saco la posición X de la tortuga? Profe, con el método turtle.getX. Esa es una forma, getX, ¿cierto? ¿Hay más formas o esta es la única? Sí, Hay profe, más formas. hay otra forma en la que Turtle tiene un método que se llama .post. Punto post. Eso nos devuelve un array de 2 dimensiones. Ajá, Y pues si accedemos a la posición 0, tenemos X. Y si accedemos a la posición 1, tenemos Y. exacto, muy bien. O sea, si me devuelve un arreglo, entonces yo tengo que sacarlo por índices, pero para algunos de los que no saben, de pronto les suena raro esto. A ver, ¿dónde está el cursor? Esto es lo malo, es muy oscuro esto. También, profe, hay otro método que en vez de getX es xcore. Punto Xcore, xcore. ¿cierto? Sí. Entonces también yo podría hacer esto. Vamos a quitar esta parte de acá. También podría decirle, oiga, tortuga, ¿cuánto es su Y-core? ¿Cierto? Hay muchas formas. Como ustedes pueden ver, hay muchas formas de resolver como este problema. Y realmente sí, esto era lo único que ustedes tenían que hacer. Realmente solamente llenar estos dos. De hecho, pues digamos lo que me interesa es que hayan visto que hay varias formas de hacerlo y pues que lo hayan hecho. Ya entender como tal el código es lo que vamos a hacer ahorita, pero esto era lo más importante. O sea, la habilidad no era tanto como hacer algo difícil, la habilidad era que supieran buscar en la documentación. Esa es una de las habilidades más importantes que uno debe tener cuando está empezando a programar. Ahora lo que voy a hacer es tomarle una foto de esto y escribir aquí encima más o menos qué es lo que significa este código. ¿Está bien? Antes que nada, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este código? ¿Algo que no entendió? ¿O simplemente yo voy explicando lo que creo que debo explicar? Sí, profe, yo no sé, no me quedó muy claro la primera línea, el matplot inline. Muy bien. Cuando estamos trabajando en el notebook, nosotros queremos hacer, digamos, unos diagramas, unas figuras. Tenemos varias opciones. Podemos hacer que las figuras salgan directamente en el notebook, como está pasando en este caso, que ustedes
ejecutaban esta celda y después de que acabara la tortuguita de dar vueltas como borracho, entonces se producía una figura. Esa figura puede aparecer aquí en el mismo notebook. Eso es lo que quiere decir Matplotlib inline. ¿Listo? Pero tú también tienes otras opciones. Por ejemplo, puedes ponerle notebook. Y esto lo que hace es, también aparece aquí en línea, pero es además interactiva. Tú puedes como moverla, hacerle zoom, cosas de ese estilo. Entonces, en el notebook, las cosas que empiezan con porcentajes se les llaman como con las palabras mágicas y son como diferentes comandos u opciones de configuración que ustedes pueden utilizar dentro del notebook. En este caso, lo que yo estoy simplemente es diciéndole, oiga, quiero que se configure para que las figuras salgan aquí mismo, dentro del notebook. ¿Entendido? Sí, profe, es que yo lo hacía en script y me botaba error siempre, pero ya entiendo que es solo de los notebooks. Perfecto, es solo de los notebooks. Muy bien, si tú lo haces en un script, eso no te va a funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, listo. Entonces, bueno, nosotros ya conocemos esta primera parte, ¿cierto? El import turtle, ya conocemos que es traer el módulo de turtle y todas las cosas van a quedar dentro del nombre turtle. Por eso es que si yo hago así, simplemente import turtle, pues si quiero acceder a algo interno de turtle, pues tengo que llamarlo de esta manera. Esto es lo mismo que decir como import turtle as turtle. ¿Sí? Es la misma cosa. ¿Listo? Import NumPy as NP. Nosotros no hemos todavía utilizado realmente NumPy a fondo. Ya vamos a ver para qué utilizarlo. De hecho, creo que no lo estoy... Ah, sí, sí lo estoy usando. NumPy as NP. NumPy es, digamos, se puede ver como una librería que nos otorga a nosotros muchísimas estructuras de datos y algoritmos que podemos utilizar para el análisis numérico de datos. Entonces lo vamos a importar de ahora en adelante como NP y en este caso particular lo que vamos a hacer es utilizar los generadores aleatorios que él tiene simplemente para simular ese camino aleatorio. Antes de seguir, yo quiero contarles un poco sobre ese camino aleatorio. La idea es, ese es un borracho completamente borracho. Eso lo que quiere decir es que si él está parado acá al inicio, digamos que él solo tiene 4 opciones para caminar, arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿listo? Entonces, si él está completamente borracho, cualquiera de esas direcciones debería tener el mismo peso. O sea, yo no tengo lucidez en este momento. Caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha debe ser de igual probabilidad. Entonces, eso es lo que hace este borracho. Este borracho escoge al azar, lanza un dado, ¿listo? Lanza un dado. Un dado quiere decir que lanzamos un número aleatorio y con ese número aleatorio escogemos una dirección en el primer paso. Luego escoge esa dirección, digamos que salió esta. Él se mueve, ¡tin! Hace este pasito. Y acá vuelve a hacer lo mismo. Bueno, vuelve a tener localmente esas 4 direcciones, vuelve a lanzar el dado y entonces digamos que le sale acá. Y entonces se mueve para acá. Luego se puede estar devolviendo, bueno, lo que sea. Pero esas son las iteraciones, eso es lo que estamos haciendo. Esto puede parecer una bobada, pero esto, por ejemplo, modela el movimiento browniano. El movimiento browniano es el movimiento que primero, digamos que fue la primera evidencia de que que existía el átomo. En 1900 la gente, digamos, todavía no creía en la hipótesis atómica y no había evidencia suficiente para convencerlos. Y el movimiento browniano fue uno de los primeros que se observaron en la naturaleza. Pero también se utiliza para muchas cosas. Estos procesos en donde son aleatorios, porque tengo un número aleatorio, hago algo y luego vuelvo a hacer lo mismo con otro número aleatorio y no depende de dónde venía, se llaman cadenas de Markov. ¿Alguien por aquí ha tenido que sufrir o ha tenido que utilizar cadenas de Markov en algún momento? Sí, profe. Esto es un proceso markoviano, ¿cierto? Porque cada paso es independiente completamente del anterior y es aleatorio, ¿cierto? Sí, Exacto. se olvida de Eh, lo anterior. exacto, se olvida el anterior. Es un borracho, mejor dicho, borrachísimo, ¿sí? Y se utiliza también para modelar, por ejemplo, uno puede modelar con esto cómo se mueven los electrones dentro de un cuerpo, cómo son unos cuerpos porosos que están conectados aleatoriamente. O sea, es impresionante la cantidad de aplicaciones que uno puede tener de este movimiento tan sencillo, pero que es simplemente que el borracho se mueve aleatoriamente. Ahora, lo que uno dice es, si es la misma probabilidad de moverse para un lado que para el otro, pues no debería trasladarse, ¿cierto? En promedio. Y ese en efecto, si uno calcula el promedio del desplazamiento, el promedio le va a dar 0. ¿Listo? Pero si uno calcula la distancia al cuadrado promedio, eso no le va a dar 0.
O sea, él definitivamente se va alejando, lentamente, pero se va alejando. Eso también se utiliza mucho para hacer, por ejemplo, optimización estocástica. Uno simplemente intenta direcciones al azar y va viendo como por dónde va disminuyendo lo que uno quiere disminuir o por dónde va aumentando lo que uno quiere aumentar. Tiene muchas aplicaciones. La idea era simplemente simularlo con la tortuga. Entonces, estoy importando NumPy para la parte de aleatorio, pero NumPy me da muchas cosas más, pero por ahora vamos a usar solamente la parte de los números aleatorios. Y aquí abajo estoy importando matplotlib.pyplot as PLT. Matplotlib es la librería que vamos a usar básica para dibujar, para pintar, para representar datos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. PyPlot en particular es el módulo que se encarga de dibujar. Matplotlib tiene muchos más submódulos, pero en particular PyPlot es que se utiliza para dibujar. Bien. ¿Alguien sabe qué significa esta nueva línea que tenemos acá? La que acabo de señalar. ¿Qué Se es le lo que hace? pone lo que pasa es que los números aleatorios en computación como que no existen realmente. Entonces lo que hacemos es darle como un número para que pueda generar un aleatorio como dependiendo de ese número. Es como generar números aleatorios. Hay muchas técnicas, pero una de ellas es dar un número para que inicie la secuencia ahí. Exacto. Es la semilla, ¿cierto? Por eso se llama Sí. seed. Digamos que los números aleatorios en el computador finalmente son funciones, son deterministas, pero son funciones no lineales y uno lo que necesita es que no haya correlaciones entre los diferentes números. Entonces yo empiezo a generar números aleatorios. Yo lo que espero es precisamente que el número que acabo de sacar no pueda yo predecir cuál sigue, aunque sea una función computacional. Resulta que los números aleatorios en el computador, por la propia forma en la que estoy representando computacionalmente los números, pues tienen varias cosas, correlaciones entre ellas o periodos o cosas de ese estilo. Hay muchos generadores. Y yo, por ejemplo, puedo decir, tengo un número aleatorio, una secuencia aleatoria, que si empiezo con una semilla tal, me da estos números. Pero si yo escojo otra semilla, me da esta otra secuencia. Las secuencias al final se van a repetir. Uno lo que busca siempre es un generador aleatorio que tenga el mayor periodo posible, o sea, tenga la mayor cantidad de números antes de empezarse a repetir. Miren que si yo utilizo, por ejemplo, la semilla naranja o si utilizo la semilla amarilla, pues va a haber una zona en que van a producir los mismos números. Y eso es verdad. O sea, yo lo único que estoy haciendo es escoger otro punto de arranque en mi gran secuencia. Pero esto no es muy útil cuando uno está empezando a hacer un programa, porque si hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza aquí en las semillas utilizada, no sé, el número de segundos desde cierto tiempo arbitrario o la temperatura que en ese momento tenga el sensor en el procesador o algo así, que eso es, pues, es como un ruido térmico. Pues eso hace es que nuestro programa no sea reproducible, ¿sí? Entonces, si yo le cambio la semilla cada vez que lo corro, pues la secuencia no es reproducible, entonces la figurita que ustedes veían ahí al final, pues no les va a dar siempre igual, sino que si ustedes cambian la semilla, pues después les va a dar como otra cosa. Y eso tiene sus ventajas y desventajas. Una desventaja es que si yo encuentro un error con la secuencia amarilla y lo vuelvo a correr, de pronto ya no me va a aparecer porque ahora me dio la secuencia naranja y no me aparecen exactamente los mismos números. En algún momento me aparecerán, pero no necesariamente el que me generó el problema. Entonces, para mí es muy difícil corregir un código que no es reproducible. Yo necesito primero que sea reproducible. Pero la ventaja de poder controlar las secuencias con las semillas es que miren que si ustedes cogen esas dos que tenemos ahí y las promedian, pues si ustedes al sacar el promedio están matando todas esas fluctuaciones y les va a dar algo muchísimo más suave. Esa es una de las maneras en las que uno en un computador simula un experimento, simplemente cambiando la semilla, cuando tiene cosas aleatorias. ¿Listo? Entonces esto lo que está haciendo es darle una semilla y yo recuerdo que alguno de ustedes me decía, profe, pero es que yo lo corro varias veces y siempre me da la misma secuencia. Claro, le tiene que dar la misma secuencia porque estamos poniendo siempre la misma semilla. Entonces, ¿entendido el papel de la semilla? No, profe, todo claro. Listos. Bueno, en este caso yo voy a hacer solamente 1000 pasitos para que mi tortuga se mueva. Y el turtle.clear es simplemente para borrar lo que esté en la pantalla, porque hemos venido como trabajando en muchas otras cosas. El R-square, esto va a ser una lista, como un arreglo, pero no es un arreglo, digamos, al estilo bloque de memoria contigua, sino que es una lista en donde voy a guardar cosas. Ahí voy a ir guardando, para cada pasito voy a ir guardando la distancia al cuadrado, simplemente. Porque recuerden que mi objetivo es al final voy a pintar la distancia al cuadrado en función del tiempo para ver si en algún momento, si esto está en logaritmo y logaritmo, si en algún momento esa cosa se vuelve más o menos una línea recta. ¿Listo? Que ese es el proceso de difusión que estoy buscando.
Entonces, yo la declaro como una lista. Las listas se hacen con corchetes cuadrados y como en el principio no le estoy colocando nada, pues esto es una lista vacía, que no tiene nada. Listo, empieza vacío completamente. Luego entro al for y en el for estoy haciendo pues n steps pasos. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros escribíamos como de 0 a 5, algo así? ¿Por qué no le puse el 0? ¿Qué creen que pasará? Porque solo le puse n steps. Es como si hubiera escrito range de 5. ¿Eso está bien o no? Sí, profe. Por defecto, el inicio en cuánto es. 0. Exacto. Por defecto el inicio está en 0, el start. Por defecto está en 0, el incremento. Por defecto es 1. Entonces lo único que yo necesito especificar es el final. Recuerden que no va hasta 5, sino hasta 5 menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer todos esos pasos. Y por cada paso lo que vamos a hacer es seleccionar una dirección al azar, mover nuestra tortuga, pedirle su coordenada y guardar sus coordenadas al cuadrado, su hipotenusa, pues. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el primer paso es seleccionar un ángulo. Entonces nosotros vamos, esto está en ángulos, vamos a rotar en ángulos. Entonces podemos, digamos que si mi tortuga se está moviendo inicialmente así, pues si yo tengo 4 direcciones, ¿cierto? Si yo estoy parado acá y digamos que yo inicialmente estoy mirando hacia arriba. Si yo no quiero girar, o sea, una de mis direcciones es girar 0 grados, la otra es girar 90 grados, entonces esto sería 0 grados, esto sería 90 grados, esto sería 180 grados para el otro lado y sería 270, ¿listo? ¿Sí lo hice bien? 0, 90, ta, 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 ta. Y pues si volvemos acá, esto volvería a ser 360. Así como decía nuestro presidente Duque, ¿no? En la campaña, vamos a hacer un giro de 360 grados para cambiarlo todo. Y decía, este man. Pero bueno, ahí salió el giro. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo estoy escogiendo entre 4 direcciones. Hay muchas maneras de escoger las direcciones, pero pues una de ellas es esta forma. Simplemente yo le digo, a esta función es muy útil. Miren, yo lo que le estoy diciendo es, oiga, NumPy, del módulo random, por favor escoja de esta lista, miren, le estoy dando una lista de 4 opciones. De esta lista, escójame una. Y cada vez que yo llame a esta función sobre esta lista, él me va a escoger uno al azar. Si yo controlo la semilla, la secuencia que me genera siempre va a ser la misma, pero no quiere decir que cada vez que yo llame a esto siempre me va a dar lo mismo. Cada vez que yo la llame me va a dar al azar. Entonces digamos que una vez me sale 0, otra vez me sale 90, de pronto me vuelve a salir el 0, luego me sale 180, luego me sale 90 y así sucesivamente. O sea, siempre está al azar. ¿Entendido? Entonces esta función lo que está haciendo es simplemente sacar un elemento de esta lista completamente al azar. Entonces escojo al azar. Y el peso es, uno le puede dar pesos, pero como no le di pesos, todos los pesos son iguales, o sea que todas las direcciones tienen exactamente el mismo peso. Eso es lo que hace esta función. ¿Y por qué lo tuve que meter entre float? Ya no me acuerdo, pero esto me retorna como el elemento. Entonces yo lo estoy convirtiendo en un número porque cuando yo se lo mande este ángulo, yo se lo mande aquí a mi tortuga, ella necesita un número, ella no necesita cosas raras. Sí, profe. Listo. Entonces, ya que escogí mi ángulo completamente al azar, repito, de estas 4 opciones saqué una completamente al azar y eso va a ir cambiando cada vez que yo haga mi for. Entonces yo le digo a mi tortuga, oiga, muévase hacia la derecha ese ángulo. Puede ser hacia la izquierda también, da igual, ¿sí? Entonces puede ser 0, 90, 180, 270. Luego le digo que se mueva estos 10 pasitos, ya rotó, ya se movió, y luego le pedimos la coordenada. Como ya rotó un ángulo aleatorio y se movió, entonces tenemos una nueva coordenada de X y Y. Esto era lo que ustedes tenían que llenar, simplemente esta parte. Y lo que hago yo con estas dos es calcular la distancia al cuadrado. Como yo tengo, digamos que esto es mi X y esto es mi Y, pues esta cosa de acá al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Esta es la hipotenusa. Entonces, como estoy guardando el cuadrado, pues no le pongo la raíz cuadrada. Entonces aquí tengo X pos más Y pos Y pos. Eso es lo que hacemos. Entonces termino todo mi bucle, vuelvo acá a empezar al siguiente paso, vuelvo a seleccionar otra dirección, vuelvo a mover mi tortuguita en esa dirección, vuelvo a calcular el R cuadrado, vuelvo a empezar mi for y así sigo sucesivamente. Eso es lo que hace este for. ¿Cuántas veces? En steps veces, muchas veces. Como ustedes están dibujando a la pantalla, pues esto puede ser un poquito lento.
Pero si uno no dibujara la pantalla, sino simplemente calculara estas cosas, eso sería relativamente rápido. Entonces, al final, cuando yo salgo de este bucle, mi lista R square no está vacía, mi lista está llena de todos estos elementos que yo le fui guardando. ¿Cuántos elementos habrá? Pues cuántos pasos hice en este caso, porque no hubo breaks ni nada de esas cosas. Entonces tendré n steps, elementos dentro de mi lista R square. Ya está más grande mi lista. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y entonces, después lo único que va a hacer es dibujar. Esta es una sintaxis, Matplotlib tiene varias formas de dibujar las cosas, pero esta es una sintaxis de Matplotlib que, digamos, es como la recomendada actualmente, como la más ordenada también. Entonces uno simplemente inicializa dos objetos. Uno llama a esta función, recuerden que PLT era matplotlib.pyplot. Uno llama a esta función subplots, y subplots por defecto, si uno no le manda ningún argumento a esa función, le retorna algo llamado la figura y algo llamado los ejes. Porque es que resulta que yo puedo tener una figura y en una figura puedo tener varios ejes. Puedo pintar cosas así o anidarlo acá y ponerlo acá. Esos son los ejes. Entonces una figura tiene varios ejes. Por defecto solo me retorna esto. Si yo le mando a esta cosa como un 2,2, entonces me va a crear una figura que tiene 4 ejes, que le caen 4 cosas. Y uno puede jugar con la forma en que organiza esos ejes. ¿Listo? Por ahora simplemente tenemos un solo eje y una sola figura. Entonces simplemente la llamo así y luego yo voy a pintar por cada uno de los ejes. Entonces le digo, oiga, eje, por favor dibuje. ¿Qué va a dibujar? En el eje X coja esto, en el eje Y coja esto. No le estoy dando colores de las peloticas, ni líneas, nada de eso. Solamente le estoy diciendo que dibuje así. Después vamos a aprender a cambiarle colores y demás. Entonces, lo que yo hago es, yo quiero hacer un dibujo, recuerden, que aquí va R cuadrado y aquí abajo va el tiempo, pero pues el tiempo pues es como el número de pasos. Entonces tengo que mandarle esas coordenadas X y esas coordenadas Y. Las coordenadas Y ya las tengo, que son R cuadrado, pero me faltan las coordenadas X. Las coordenadas X son las iteraciones que yo hice. Entonces aquí estoy haciendo algo un poco ineficiente y es que estoy volviendo a generar mi lista de pasos. Listo, miren que aquí la generé una vez, aquí arriba. Y ahora la estoy volviendo a generar aquí abajo, pero no importa, o sea, desde que uno no vea que sea muy lento, eso no pasa nada. Y esto no es lento, lo que se demora realmente es este for aquí en la simulación. Entonces simplemente le mando el X, estos son los datos de X y estos son los datos del eje vertical, de Y. Y aquí lo que estoy haciendo es cambiándole la escala en el eje X y cambiándole la escala en el eje Y para que sea logarítmica. Y entonces se puede observar lo que veíamos en esa figurita. Y eso es lo que quiere decir todo esto que tenemos acá. Entonces en esto estamos utilizando listas, estamos utilizando bucles, estamos utilizando números aleatorios, estamos dibujando con Matplotlib. ¿Listo? Y ya. Entonces, todo eso es lo que hace este código. También es muy útil que hace muchas cosas en pocas líneas y está todo condensado en un solo sitio. Si encontramos un error, lo arreglamos ahí directamente y es muy sencillo. Entonces, eso era lo primero que quería hacer, explicarles ese código. ¿Hay alguna duda, pregunta ahí, o comentario o lo que sea, algo que no se entendió? Yo, profe, quería Ramón. preguntarle por qué salió una gráfica log-log, o sea, dónde se sacan los logaritmos. O sea, el por qué le pongo logaritmos o cómo Sí, sabes tú que está en logaritmos. ¿cómo sabe uno que está en logaritmo? Bueno, cuando tú le haces esto, como estás utilizando el set, le estás diciendo, quiero que en X y en Y sea logarítmico. ¿Listo? Tú miras los ejes de la gráfica y esos ejes, me toca mirar ahorita cómo están, pero de nuevo, como tengo la cosa en oscuro, no se me deja ver bien, pero esos ejes, digamos, tú sabes que es algo logarítmico cuando veas más o menos este tipo de cosas. Si ves que la separación entre estos dos es de 90 unidades y la separación entre estos dos es de 9 unidades, no es la misma, pero se ven a la misma distancia. Eso quiere decir que esta escala de acá es logarítmica, va en potencias, igual acá. Si le sacas logaritmo, también iría como en potencias de 10.
Puede ser 10 a la menos 1, 10 a la 0, que es 1, 10 a la 1, ¿listo? Eso es lo que quiere, digamos así, tú puedes reconocer que tienes escala logarítmica. Eso es como una primera forma en la que puedo entender tu pregunta. ¿Cómo sé que me están saliendo en escala logarítmica ahora? ¿Por qué debería tenerlo en escala logarítmica? Sería como la otra pregunta. Y es simplemente porque como yo teóricamente se puede mostrar que esta cosa va como r al cuadrado igual a una constante, que es la constante de difusión por el tiempo. Entonces, yo sé que esto es una ley de potencias. Y las leyes de potencia precisamente se linealizan cuando yo saco logaritmo a ambos lados. O sea que en escala log-log. Y por eso fue que la puse así. Y por eso es que nosotros vemos pues esa fluctuación, pero al final se ve como una tendencia más o menos lineal. No sé si respondí bien en esas dos formas de que interpreté tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Listo. Voy a procurar, cuando les deje tareas por grupos, digamos que eso es como aleatorio, o sea, no puedo como cambiarlo. Entonces, espero que, pues que sea fácil para ustedes, pero lo que voy a procurar es como dejárselos mucho más antes en la semana, ¿listo? Para que tengan más tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, Sí, profe, perfecto. por favor. Listo, un gusto. Bueno, eso es todo acá, hasta acá. Y pues de nuevo, como les decía, y al final se puede ver que más o menos va cogiendo una tendencia, pero de nuevo, pues esto es simplemente un solo caminante, ha caminado muy poquito, entonces no se ve bien la tendencia. ¿Qué debe hacer uno? Variar la semilla, guardar esa tendencia, variar la semilla, guardar la tendencia, variar la semilla, guardar la tendencia y después promediar todas esas tendencias. Esa es una buena tarea para el futuro. Promediar todas esas tendencias y ahí vamos a ver que va a dar una línea recta lo más de bonita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir al otro enlace que teníamos. Esto está acá. A ver, no sé qué le pasó. Voy a dejar de compartir un momento mientras lo... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se bloqueó Teams. Me tocó salir y volver a entrar a las malas. Pero ese paradigma funciona muy bien en esto de sistemas. ¿Listo? Entonces, levante la mano si todavía hay alguien de pronto que no haya abierto el segundo clic, el segundo link para esperar. Parece que todos lo abrieron muy bien. Sí, rápidamente. Este es el segundo. Es simplemente como el que se utilizaba normalmente, anteriormente, que utilizaba para introducir la programación, pero pues preferí como hacer primero como unas instrucciones básicas, como hicimos ahorita, y luego sí pasar acá. Simplemente voy a ir como por los sitios que sean como nuevos. Esto es un repaso muy por encima de las estructuras básicas. Entonces lo que quiero es como irles preguntando a ustedes qué significa cada cosa y pues le podemos ir haciendo chip enter si lo desean. ¿Qué significa esto de import math as m? ¿Qué significa, digamos, cómo se lo explicarían ustedes a alguien? Que estamos importando a este programa el paquete de matemáticas que tiene Python por defecto, como si fuera una variable llamada m. Perfecto. Como si fuera, sí, le vamos a poner el sinónimo m. Muy bien. Eso es lo que queremos hacer. Gracias. Ya quedó importado. Yo creo que ya lo ejecuté, ¿sí? Ah, me dice esto, sí. Córrelo de todas maneras. No estoy haciendo Bitcoin ni nada. Y en la parte de abajo, pues simplemente lo que estamos haciendo es asignarle un valor a una variable llamada x. Acá. Estamos asignándole un valor a esa variable llamada x. Y, ¿cierto? Y luego a y le estamos asignando el valor del seno de esa variable. Pero esa función seno, ¿dónde viene? Viene un módulo matemático que acabamos de importar. Yo creo que esto va a generar un error en la tercera parte, en el print x, y. Vamos a ver. Sí, en efecto, me está generando un error. Y esto es porque le falta actualizar. Siempre lo corrijo acá, pero nunca lo corrijo en las fuentes. Cuando pasamos a Python 3, la función print se volvió una función como tal, toca llamarla con paréntesis. Y esto estaba llamándola como en Python 2. Entonces Shift Enter lo ejecuté y les debe salir esto a ustedes. ¿También les salió lo mismo si lo ejecutan? Corrigiéndole. ¿Alguien tuvo algún problema? A mí me genera error en la segunda línea. En la segunda, tienes que ejecutar esta primero para que te sirva, ¿listo? La de import math Así, as señor, m. siempre se me olvida, gracias. No te preocupes.
Entonces, esto de una vez, esto es una buena cosa. O sea, este es uno de los problemas que tienen los notebooks. Como es un estado que es mutable y depende del orden en que yo ejecute las cosas, entonces uno tiene como que mirar qué necesitaba antes que vaya a usar ahorita. Eso es un problema, pero pues también hace las cosas más fáciles, porque yo no tengo que estar haciendo el import matas en todas las celdas siguientes, sino que haciéndolo una vez, me funciona para el resto de celdas. Entonces tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ya se te resolvió después de haber hecho el import? Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. Entonces, miren, aquí tenemos 5 y el seno de 5. Es muy importante también que ustedes no se queden simplemente con el dato, sino que tengan que, de cierta manera, leer, por ejemplo, pues el seno, ¿eso en qué está? Eso está en grados, está en radianes, en gradianes. Espero que ustedes nunca hayan caído en la trampa de que les dijeron que pusieran la calculadora en grados y la pusieron en grad, porque eso está en inglés, ¿no? Hay 3 modos, deg, grad y grad. Y a mí sí me pasó con un par de estudiantes que colocaban, no, yo ya la puse en grados y la han puesto en grad, esos son gradianes, eso es otro animal completamente diferente y no les daba absolutamente nada bien, porque pues eso era otra cosa. Entonces, les tuvo que haber dado más o menos los mismos valores. Miren que esto tiene, ¿cuántas cifras decimales tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cifras decimales. La función c no está en radianes. Y las 16 cifras decimales significan también que es muy probable que se estén representando estos números flotantes como doble precisión. Si ustedes quieren ver la ayuda de alguna de las funciones, pueden utilizar la función help. Entonces ustedes simplemente la ejecutan. Ya sale ayuda de la built-in, de la función que está incluida, llamada seno, que está en el módulo mat. Dice, retorna el seno de x y x está en radianes. Listo. Entonces, estos son 5 radianes, no son 5 grados. Y también pueden pedir ayuda sobre el módulo. También pueden pedir la ayuda sobre todo el módulo y entonces eso les sale un montón, ¿no? O sea, todo lo que incluye el módulo, miren. Módulo M. Entonces, incluye todas estas funciones, es bastante, ¿listo? This module provides access to the mathematical functions defined by the C standard. Ok. Y entonces aquí están todas las funciones que ustedes pueden utilizar. Una pregunta, ¿ustedes algunas veces han utilizado el seno hiperbólico? En No, pues, Python no, en cálculo sí. En cálculo sí lo usan. Les toca hacer cálculo con Python. Bueno, aquí están todas estas funciones. Obviamente NumPy trae muchas otras cosas más que funcionan con las estructuras de datos de Python, de NumPy, perdón. Pero pues todas estas funciones que ustedes ven acá son funciones que les permiten a ustedes utilizarla en números normales. ¿Listo? Esas son como las ideas. Hay algunas constantes también definidas. Miren, la constante de Euler. También está número pi y tau, que parece ser el doble de pi, tal vez. Bueno, eso es para escribir el diámetro como simplemente tau por d y tiene ciertas ventajas para que no parezca tanto un pi medios y todas esas cosas. Bueno, listo. Esta otra parte, quiero contarles y mostrarles, es para imprimir y leer como de la pantalla, de la entrada estándar y a la salida estándar. En este caso, pues, digamos que nuestra salida y entrada estándar va a ser a través del teclado. Si yo ejecuto me va a botar un error, ¿cierto? ¿Alguien sabe por qué me sale este error? No tienen que saberlo, obviamente, pero Raw input es una función de Python 2, pero no de Python 3, profe. muy bien. Entonces, exactamente. Entonces vamos a corregirlo. Ahora sí se puso un color bonito. Le doy Shift Enter. Entonces observen. Él está ejecutando en este momento la función input. Please write something. Entonces ahí está. Y él está esperando que yo escriba algo. Yo le voy a hacer caso. Dice, please write something. Entonces voy a escribir something. Ahí está, something. Y hasta que yo le dé Enter, miren la flechita verde, hasta que yo le dé Enter, él va a pasar a la de abajo, ¿listo? Él está esperando a leer algo. Entonces yo le doy Enter, él ya lo leyó, y entonces dice, you have written, y ahí sale something. Y miren que lo que hicimos fue simplemente que lo que se leyó con input se le asignó a la variable var. Python detecta el tipo de dato automáticamente de la variable, sea texto, sea número, etcétera, y lo asigna. Entonces esta es una forma en la que uno puede crear pues como una interactividad, aunque yo realmente no es que utilice mucho eso, yo creo que
digamos, las interactividades son preferibles que no existan porque son datos que son volátiles, no los conocemos. Es preferible utilizar como archivos de configuración o algo así en donde yo sepa cómo fue que se ejecutó cierto script, cierta instrucción, y así en 6 meses yo pueda saber y reproducir algún caso importante que necesito volver a ver y modificarle algo. Ustedes también pueden formatear la salida y aquí quería mostrarles diferentes maneras de hacer ese formateado. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos utilizando las f-strings? Pues esta es como la forma antigua, una de las formas antiguas de escribir. Tengo que actualizar todo esto. Que es utilizando este operador módulo. Vamos a ver si yo ejecuto esta celda que me sale. Ahí está. Me sale, miren, voy a explicar esta sintaxis un poco porque también se aplica a veces en las f-strings. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Miren, esta cadena va a imprimir, poner otro color. Esta cadena va a imprimir una X, que es esta X, y un igual, ¿cierto? Una X y un igual, hasta acá. Hasta acá vienen estos espacios con X e igual. Luego, esta cadena lo que está diciendo es, miren, aquí yo voy a imprimir, esto es un carácter especial, voy a imprimir un entero, ese entero va a ocupar 4 espacios y quiero que rellene los espacios vacíos con ceros. ¿Cuál entero es ese? El primero que me aparezca acá, que sería X. ¿Cuánto vale X? Vale 5. Entonces, si yo tengo 4 espacios y voy a imprimir el número 5, pues se me va a llenar de 3 ceros, que es precisamente lo que ustedes ven acá. ¿Listo? Luego viene un espacio, viene un espacio. Luego viene un tab, viene un tab. Todo esto es un tab. Está acá. Entonces, slash t. Luego viene la y, un igual y un espacio. Y, un igual y un espacio. Y nuestro carácter especial de impresión. ¿Qué querrá decir esto? De pronto, Que solo imprima ¿Qué un cosa, solo. profe? esta parte, este formato que está aquí escrito, .1f. Que solo tenga un decimal, entiendo. Ajá, muy bien. O sea, yo puedo utilizar esto también acá para los espacios y los ceros, pero acá como le puse un punto 1, le estoy indicando que en este caso particular solo quiero que tenga un decimal que haga la aproximación y que lo que voy a imprimir es un número de punto flotante, no un entero. Muy bien, entonces por eso sale un decimal con un solo decimal, mejor dicho. ¿Está bien? Luego viene un espacio, entonces aquí hay un espacio invisible y luego viene un carácter de nueva línea. Esto es una nueva línea, un enter. Entonces me pasé a la siguiente línea, llegué acá. Escribe un y igual. Entonces díganme, por favor, qué significará este formato. Profe, yo creo que será como notación científica. Ajá, ¿cuántas cifras decimales? 16, 16 cifras decimales. ¿Cuántos espacios disponibles? 20. 20. Muchas gracias, sí señor. Entonces 20 espacios disponibles, 16 cifras decimales y en notación científica. En notación científica no es tanto como escribir 1.6 por 10 a la 23, porque en el computador pues esto se nos va a complicar en el formato. En el computador se escribe como 1.6 E23. Así se escribe notación científica en el computador. Por eso es que ustedes lo ven acá, miren. Aquí 16 cifras decimales E00. Pues porque es 10 a la 0, ¿cierto? 2.3 es 2.3 por 10 a la 0. Todo eso es lo que uno puede hacer en la formateada. Entonces ahí tenemos el primer elemento. Vamos a rayar el segundo elemento. Cuando aparece este porcentaje, indica el segundo elemento que yo lo pongo acá. Y cuando aparezca el tercer porcentaje, tenemos esto. Sería útil ver cómo escribir esto utilizando f-strings. Y van a ver que es mucho más compacto utilizando f-strings. ¿Quieren verlo? ¿Lo hacemos? Sí, profe, porfa. Vale, profe. Listo. Pero yo de pronto me equivoco porque no me acuerdo bien. Entonces, a ver. Vamos a darle enter. Voy a correrlo acá. No, pero ¿por qué me lo centra? ¿Dónde está el cursor? Esto no se ve nada. Esto me lo está ejecutando por defecto. ¿Será que le puedo hacer esto? No. Bueno, voy a escribirlo aquí abajo más bien. Entonces sería print
tenemos que avisarle que es una f-string, lo que viene adelante, entonces le tiene que poner la f. Entonces empecemos con el primero. El primero sería x igual, y podríamos escribir esto, miren. 0,4, 2 puntos, x, y ya está. Vamos a dejarlo por ahora así. Le voy a dar Shift Enter. Y la embarré. Espérense un momentico. ¿Es así? No, entonces creo que es al revés el formato. Ah, sí, ven, me metí en una camisa 11 varas. Si lo dejo así, simplemente me sale la X. ¿Será que se le especifica acá el formato? Ah, sí, se le especifica después, no antes. Yo lo puedo hacer así. Déjeme hacer una prueba. Sí, cuando le especifico formato no puedo hacer esto. Yo lo puedo hacer así, entonces ya quité la primera parte. Luego dice que haga un tab. Y luego dice que escribamos a Y. Entonces simplemente sería escribir así. Quiero que salga Y. Pero quiero que, vamos a ver si me lo formatea bien así, de esta manera. 2.3. Me faltó fue escribirle Y igual a eso, ¿cierto? Entonces sería Y igual. Y ahí vamos bien. Y está saliendo lo mismo, exactamente lo mismo, para que ustedes lo puedan comparar, arriba y abajo. Luego dice que viene un carácter de nueva línea, y luego vamos a hacer un Y igual a Y. Y vamos a ver si aquí funciona directamente escribir esto, punto 16e. Y luego carácter de nueva línea otra vez. Ahí están, miren, observen que son completamente iguales, pero el formateo y la impresión de las variables está directamente en la f-string. No hay que hacer ningún cambio. Espero que voy a hacer un experimento acá de algo que me da curiosidad. No, tampoco funciona. Listo. Ah, lo tiré. Listo. Y ya. Entonces se reduce un poco la cantidad de cosas que uno quiere escribir, aunque no mucho, en este ejemplo particular. Pero créanme que es mucho más sencillo que escribirlo de arriba o que utilizar punto format. Hay otra cosa, y es que yo aquí ya puedo utilizar, digamos, si me confundo, lo que sea, yo puedo escribirle aquí, utilizar X, y aquí Y. Yo sé que está mal, ¿listo? Pero simplemente les quiero mostrar es que uno puede intercambiar las posiciones, y aquí arriba, en la versión vieja, uno tendría que mover las posiciones en el paréntesis al final o cambiar la forma, el formato de la cadena. En la parte de las f-strings es mucho más sencillo. Las f-strings también permiten llamar funciones allá adentro. Uno puede hacer varias operaciones. No sé si exactamente así o si uno puede llamar la función. Ah, sí, miren, uno puede hacer también operaciones allá adentro. Bueno, llamar funciones, utilizar operadores lógicos y muchas cosas más. O sea, es decir, yo les recomiendo que se vayan acostumbrando a utilizar las f-strings. Bueno, una cosa muy importante, como les venía diciendo, es que uno no se debe acostumbrar solamente a leer de la pantalla, a escribir las cosas, sino más bien utilizar como archivos. Entonces, la idea es, ¿cómo puedo leer y escribir archivos? De la forma más básica posible, uno utiliza la función open. Pero bueno, antes de seguir, qué pena con ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? No, profe. Listos. Entonces, la función que nos sirve a nosotros para abrir archivos es la función open. Hay muchas maneras de hacer esto. Hay librerías especializadas para escribir en paralelo y un montón de vainas. Pero la más básica es open. Miremos qué hace open. Miremos la ayuda. Es grandísima, miren. Esta es la función, este es el módulo de entrada y salida, input, output y I/O. Entonces, a ver, vamos a ver dónde está. Quiero que miren esta documentación. Miren lo que está diciendo. Yo soy la función open, ¿listo? Yo soy la función open. Si usted me va a utilizar, usted me tiene que llamar de esta manera. Me tiene que decir el archivo que quiere abrir. ¿Ok? ¿Cuál es el archivo que quiero abrir? Me tiene que decir el modo en que lo va a abrir. El modo por defecto, miren que cuando tienen un igual las variables, es porque tiene un valor por defecto. Obviamente file no puede tener un valor por defecto porque no se sabe nada, nada digamos, por defecto en los nombres de los archivos. Pero en el modo sí, por defecto lo hablo en modo R. ¿Tiene alguna idea de qué significa el modo R? ¿Modo de lectura?
Modo de lectura, exacto. Tenemos R, tenemos W, tenemos A. El primero es lectura, el segundo es de escritura, el segundo es de append. Si ustedes tienen un archivo que ya existe y lo abren, y no lo abren en modo append y lo abren en modo lectura, se trunca, se le borra todo lo que tiene adentro. Si lo abren en modo append, entonces no se trunca, se mantiene eso y se empieza a escribir en la parte final. Y tiene otras flags que vamos a usar pues cuando se necesite, pero creo que no, que tiene que ver con, por ejemplo, se hace buffering para escribir, la codificación, cómo codificar las nuevas líneas, bueno, y muchas cosas más. Eso del buffering es una optimización que se hace porque cuando uno escribe al disco duro, esa escritura es lenta normalmente. Entonces uno tiene dos opciones. Piensen que el buffer es como una alberca. Uno tiene la opción en que yo mando una línea de texto e inmediatamente la saco y escribo, ¿listo? Mando otra línea de texto e inmediatamente la saco y la escribo. Mando otra línea de texto, inmediatamente la saco y la escribo. Pues esto es muy lento porque escribir a un disco duro, escribir a un dispositivo, pues es mucho más lento que procesar números de la memoria RAM. Entonces, lo que uno puede hacer es guardar en el buffer muchas líneas y más bien, en un momento dado, cuando se llene el buffer, hago una sola gran escritura. Eso es mucho más eficiente. Entonces eso tiene que ver con el buffer. Entonces aquí dice que el archivo, dice abre un archivo y retorna un stream. Retorna algo que me permite escribir en ese archivo. Entonces el archivo puede ser de texto, una cadena de bytes, bueno, un montón de cosas. El modo es opcional, indica así cómo se va a abrir el archivo, por defecto es R, que significa para leer, otros valores comunes son W, y no alcanzo a leer ahí el otro que dice en esta documentación, pero que está aquí. X para crear y escribir un nuevo archivo, A para añadirle al archivo, para hacerle un append y cosas de ese estilo. Entonces esta es nuestra función básica, nuestra función open, tiene una documentación gigantesca y tratemos de entender qué hace esta línea de código que puse en el top. La primera dice open fname.txt en modo de escritura. Entonces, ¿qué creen que hace eso? ¿Abre un archivo en dónde? ¿Dónde se abrirá? Dentro del que estemos trabajando. Dentro del directorio donde estás trabajando. Sí, señora, muy bien. Dentro del directorio donde están trabajando, ustedes le pueden poner rutas relativas o absolutas. Puede ser arriba, puede ser abajo, bueno, donde les guste, pero lo importante es que en este momento, como está escrito, va a ser en el directorio actual de trabajo donde abrieron este notebook. Pero esto está corriendo por allá en Colab, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos tenemos que mirar esto, aquí lo creo, miren. Yo abrí la carpetica, toqué este icono que está aquí al lado, y miren que ahí está fname.txt. Ya me lo creo. ¿Está bien? Esto de abajo que salió no es un error, ¿listo? Simplemente es un aviso. Dice que lo abrió en modo escritura con la decodificación UTF-8. Y ahí está. Yo supongo que puedo tocarlo y puedo descargarlo, si ustedes quieren. Lo puedo descargar para verificarlo en mi computador, pues cuáles son sus contenidos. Pero, pues si yo quiero ver los contenidos, yo lo puedo abrir en modo lectura, ¿sí o no? Puedo leerlo. ¿Qué es lo que tenemos en la parte de abajo? Voy a arreglar otra vez esto. Le voy a decir que lo lea, que imprima los contenidos. Y esto es súper importante, presten atención, miren. Cuando yo le hago, de nuevo observen esta celda que tengo aquí abajo, la puse en la parte superior. En esta celda yo le estoy diciendo, oiga, F, lo voy a sobreescribir. Ahora quiero que usted coja ese archivo y lo abra, pero en modo lectura. Entonces estoy modificando el F que tenía antes. ¿Listo? Quiero que lo abra en modo lectura. Lo voy a imprimir para ver qué es eso. Voy a leer todos los contenidos de mi archivo. Cuando yo hago esto, content igual a f.read, me va a leer todos, absolutamente todos los contenidos de mi archivo y los va a guardar en memoria RAM. Entonces pilas con eso, porque si yo cojo un archivo de 8 GB y hago esto, se me va a acabar la memoria RAM a menos que tenga un computador con mucha memoria. ¿Y qué va a pasar cuando se acaba la memoria RAM? ¿Ustedes qué creen que pasa cuando se acaba la memoria RAM? Se muere el kernel. Se puede morir el kernel, esa es una opción. ¿Qué más puede pasar? Sale la pantalla azul y paila.
Sí, o sea, paila, básicamente. Muchas veces ustedes han sentido cuando abren muchas tabs o muchos archivos, han sentido que el computador se les pone lento o nunca se les pone lento. Sí, Sí, pues. sí, Bueno, lo que sucede es que el computador empieza a emular la memoria RAM cuando hace swapping, cuando hace paginación, empieza a emular la memoria RAM en el disco duro, en una memoria virtual, pero que es del disco duro. La diferencia de orden de magnitud de lectura y escritura entre la RAM y el disco duro, dependiendo de la tecnología del disco duro, puede ser entre 100.000 veces a 1.000.000 de veces o 10.000 veces a 1.000.000 de veces más lento. Aunque sea rápido, aunque sea un SSD, un estado sólido, de todas maneras sigue siendo más lento que leer de la RAM. Entonces, ustedes van a tener un desaceleramiento, una ralentización, se les va a poner súper lento el computador, y entonces empiezan a darle clic, ¿cierto? Y empiezan a mover el mouse desesperados y empiezan a teclear, pero pues nunca les va a salir como, has tecleado 300 veces, has desbloqueado el computador, ni nada de esas vainas. Se les bloquea aún peor porque lo que están haciendo es dar cada vez más eventos que tienen que ser procesados en este computador que está supremamente lento y que tiene que manejar un montón de cosas más. Entonces es muy mala idea hacer esto, se les puede cargar, al final probablemente lo carguen, pero se les va a poner completamente lento. Ahí uno tiene que aprender a leer por pedazos, utilizar otros sistemas de archivos y cosas así, cuando estamos realmente en datos grandes. Y eso no es Big Data. 8 gigabytes, eso no es nada, ¿sí? Comparado con Big Data. Pero pues para mí sí es mucho porque me bloquea mi computador. Entonces todo eso también es como relativo. En este caso, como es tan chiquito, pues lo podemos leer, no hay ningún problema. Lo cargamos todo en memoria y luego lo estamos imprimiendo, print content, y luego lo cerramos, el stream. Es importante cerrar los streams para que ustedes, por ejemplo, puedan, digamos, liberar ese recurso. Yo ya lo leí, ya no necesito tener abierto ese stream. Eso también es una forma de tener seguridad sobre no dañar los archivos. Y pues bueno, ustedes pueden ver ahí que precisamente lo que escribimos aquí arriba, nosotros, con write, esto que escribimos fue lo que se leyó. Entonces, ¿han tenido algún problema? ¿Alguien tuvo algún problema con lo del archivo o todos? ¿Alguien tuvo algún problemita? no, profe, serio, normal. Todo normal. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ir leyendo lo que simplemente les quiero mostrar más adelante, pero es para que ustedes lo ejecuten. Pueden ir leyendo línea por línea. Entonces, lo que tenemos aquí en esta parte, escribir acá. Lo que tenemos en esta parte es que ustedes pueden ir, no leer todos los archivos, sino pueden ir todo el archivo línea por línea. Cuando llaman a la función readline, están leyendo la primera línea. Cuando lo vuelven a llamar, es la segunda línea, él va avanzando. O también le pueden decir, léame todas las líneas. Y esto lo que va a hacer, esto es una sola línea, arriba es una sola línea, una línea, ¿listo? Pero cuando hacemos aquí este readlines, las lee todas y las guarda en una gran lista, pero digamos que lo voy a pintar más bien así. Las va a guardar en una lista donde está la línea 1, luego la línea 2, y así sucesivamente hasta la línea n, donde n pues es el número máximo de líneas que tenía, y aquí se cierra. Entonces, ustedes ya pueden acceder, si hacen esto, les imprime todas las líneas. Aquí es la primera línea, segunda línea, etcétera, etcétera. Entonces también lo pueden ir leyendo a pocos. Ya con esto se nos acaba a nosotros el tiempo, el día de hoy. Aquí hay un poquito más de ejemplos, por favor ustedes ejecútenlos y los van viendo cómo funcionan. Recuerden que tienen que arreglar eso del print, que tiene que ser entre paréntesis. Y ustedes también pueden guardar archivos y leer archivos de Python. Vamos a dejar acá, entonces les voy a mandar después la tareita. Y bueno, antes de que nos quede un minuto, ¿hay alguna pregunta hasta acá de lo que hemos... Yo no me disculpo con los que están avanzados en Python, pero pues es que nos toca ir así a poquitos para que todos los demás... ¿Ninguna pregunta? No, señor. Listo, chicos. Entonces, pues nada, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido hoy algo nuevo y nos vemos entonces en la próxima clase. Estén pendientes de las tareas. Chao, profe, que esté muy bien. Vale, chao. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, profe. profe. Gracias.